Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenido nuevamente a un video más. Bueno, en esta oportunidad nos llega esta fuente switchada, es una fuente que nos entrega 24 voltios a una corriente máxima de 10 amperios. Aquí tenemos la placa de dicha fuente. Como lo acabé de mencionar ahorita, la fuente nos entrega 24 voltios, 10 amperios como tal. Tenemos una entrada en corriente alterna de 100, 240 voltios monofásico y nos dice que consume alrededor de 2.8 o a 1.2 amperios, dependiendo pues, de los niveles de tensión con el cual alimentamos. Vemos que esta fuente viene cumpliendo con unas normativas, en este caso la normativa 61.000, que en resumen lo que nos habla es el tema de la calidad de energía en estos tipos de equipos de fuentes, con temas de la implementación de la etapa del corrector de factor de potencia, con el fin de garantizar de que la energía que nos suministra la operadora de servicios de energía se aproveche en su totalidad o en un gran porcentaje. Debido a que estas fuentes no son lineales, pues se van a obtener muchos armónicos o se van a obtener una serie de armónicos que son perjudiciales para el sistema de la red eléctrica, lo cual ocasiona que nuestro factor de potencia no sea el adecuado y ocasiones de que nuestra prestadora de servicio o la generadora de energía tenga que generar más energía para poder suplir el consumo de la potencia activa. Entonces, pues a partir de eso salen unas normativas con el fin de contrarrestar eso y garantizar de que la energía que está entregando nuestra empresa prestadora de servicio se aproveche de la mejor manera o en un gran porcentaje y evitar de que haya un gran consumo en parte de energía reactiva que no se aprovecha. En el mercado nosotros encontramos muchas marcas de fuentes. Una de ellas es esta que tenemos acá. Esta es una fuente, pues obviamente prácticamente toda la electrónica actual es de China, pero esta es una fuente que que no cumple con ningún tipo de normativa. Pues obviamente son fuentes que funcionan, pues no puedo decir lo contrario de que no funcionen, pero sí son fuentes que de pronto no están fabricadas o no se le dedicó el tiempo para poder cumplir las normativas que se exigen para el control de la calidad de la energía. Entonces, esta fuente es algo muy sencillo. Nosotros alimentamos a un nivel de tensión, sea 110 o 220. Lo pasamos por un filtro de IMI, que es lo que vemos acá, para minimizar un poco ese ruido electromagnético, pero obviamente eh, su, su función pues no se ve tan marcada porque son filtros muy sencillos, que seguidamente pasamos a un rectificador de onda completa. Definimos si es un voltaje de 110 o 220 voltios, de tal forma de que si es 110, pues aquí vamos a tener unos dobladores de tensión con el fin de garantizar un nivel de tensión aquí de 380 voltios. Si no necesitamos el doblador de tensión y vamos a trabajar con 220 voltios, cuando rectificamos, pues aquí vamos a tener aproximadamente los mismos 380 voltios. Tenemos aquí la parte de los transistores de potencia de switcheo, que van a ser controlados por el integrado, que si mal no estoy está como que por debajo de esta placa. Vamos a ver si de pronto me voy a sacarlo. Bueno, aquí vemos que se cayó un poco esto. Aquí vemos que la placa, pues aquí tenemos el controlador. Tenemos el controlador que está acá. Es un controlador que ya está dañado. Pues la verdad no se le va a invertir tiempo ni plata en reparar este tipo de fuentes, ya que son fuentes relativamente económicas al tiempo que uno posiblemente se pueda demorar reparando este tipo de tarjetas. Entonces, ya después de tenerla rectificada, pasamos por este convertidor de CS, filtramos y tenemos aquí a la salida
a la salida de nuestro nivel de tensión de 24 voltios. Si ven, no tenemos ninguna etapa de corrector de factor de potencia, es una fuente switchada que entra, hacemos un convertidor de AC-DC y de DC a DC a 24 voltios. Ahora, si miramos este tipo de fuente, pues esta fuente como tal tiene una etapa adicional y tiene la parte de nuestra entrada, la etapa del corrector de factor de potencia, el bus DS o la señal de continua que va a ser entregado a nuestro convertidor DCS reductor para poder tener aquí a la salida los 24 voltios correspondientes. Pero bueno, ¿cuál es la función de esto? Sí, sabemos que sirve para mejorar la eficiencia de este tipo de fuentes, para poder garantizar un mejor consumo o aprovechamiento de la energía que nos entrega la prestadora, la generadora de energía. Bueno, como le expliqué, pues normalmente nosotros alimentamos esta fuente con una señal alterna, sinusoidal, llámese a frecuencia 60, 50 Hz, eso depende del país en el cual nos encontremos, y pasamos por un rectificador. Cuando pasamos por un rectificador, eh, la corriente que se ve reflejada en el momento o que se ve en la línea en la entrada no es una corriente sinusoidal, sino que es una corriente pulsante. Ahorita la vamos a ver en algunas imágenes. Y esa corriente pulsante lo que me hace es la generación de armónicos que hacen que el factor de potencia disminuya. Al disminuir el factor de potencia, pues no vamos a tener un aprovechamiento de la energía que nos entregan la prestadora de servicio. Entonces, por eso salió la norma y la norma dice, venga, pues necesitamos que esa corriente que se ve reflejada después de la rectificación se asemeje o sea igual a la corriente, al voltaje sinusoidal que nos entrega la red, con el fin, con el fin de poder mejorar el factor de potencia. Entonces, para poder implementar eso, pues salen circuitos integrados o integrados que cumplen esa necesidad, lo cual, pues en este caso, ese integrado está acá, el cual no es nada más que un convertidor elevador. Entonces, ¿cómo funciona? Pues vamos a ver un momentico acá. Vamos, tenemos la nota de aplicaciones. Vamos a quitar un momento esto. Bueno, aquí vemos que es el primer escenario de la primera fuente que vimos. Aquí la nota de aplicación nos dice que esto es un corrector de factor de potencia pasivo, el cual tenemos acá un filtro AMI que tenemos acá con un termistor. Pasamos por un inductor de factor de potencia y tenemos un switch, el cual nos selecciona si es 230 voltios o 110 voltios. Y dependiendo de lo que tengamos acá, pues vamos a tener el nivel de tensión acá. Como se dan cuenta, son como 325 voltios después de la rectificada. En esta parte o en esta topología, nosotros no tenemos implementado ningún corrector de factor de potencia. Sí se pone una bobina que nos va a ayudar de pronto al desplazamiento de la señal, pero no es algo que nos impacte en el tema del factor de potencia. Vamos a ver, creo que por aquí hay otro diagrama. Bueno, aquí tenemos el otro diagrama que es el mismo rectificador, pero tenemos aquí un corrector de factor de potencia junto con la salida en este caso. Entonces vemos lo que le explicaba ahorita, cuando, cuando se visualiza la corriente que pasa en el rectificador o que ve el rectificador, en la caída de los diodos, la corriente que vemos es una corriente pulsante, no es una corriente. Puede estar en fase con la tensión, pero no es una corriente sinusoidal, la cual, a lo que le hacemos la transformada de Fourier de esta señal, pues vamos a encontrar que esta señal tiene un contenido armónico muy alto. Ese contenido armónico genera que nuestro factor de potencia eh, sea bajo, y pues por ende el aprovechamiento de la energía que nos entrega la red pues no va a ser la mejor y pues va a haber un problema en la red. Obviamente en una fuente como tal no se ve el impacto, pero si dimensionamos la cantidad de fuentes que puede haber en el mundo, que puede haber en un país, pues es un valor considerable que nos puede afectar la red.
el voltaje que nos entrega bueno, los sistemas de redes que nos entrega el operador de la energía. Por eso es indispensable de que estas señales de acá o esta señal sea similar o sea muy cercana a este valor. Si podemos ver acá, aquí dice que es la característica con un corrector de factor de potencia. Aquí vemos los armónicos, solamente tenemos la fundamental y el resto de armónicos están filtrados. Si nos vamos a la señal que nos entrega sin factor de potencia, vemos que es una señal que prácticamente el contenido de armónicos es muy grande, lo cual nos va a ocasionar eh, problemas en la red. Entonces, cómo funciona esto? Pues aquí yo creo que tengo un diagrama, vamos a ver si lo tengo por acá. Un diagrama del integrado que tiene la fuente que acabamos de ver. Espere, borramos un momento de esto. ¿Qué pasó? Bueno, entonces acá podemos ver lo siguiente. Este es el controlador que actualmente tiene la fuente que vamos a reparar y que vamos a usar como ayuda didáctica para poder entender cómo es que funciona esta fuente. Entonces, la primera etapa vemos que tenemos aquí un rectificador. Rectificamos. En esta parte acá, pues nuestra señal va a ser de esta manera, porque tenemos la salida después del rectificador. Lo que es la tensión en este punto, junto con la corriente, bueno, la corriente que se ve reflejada en esta resistencia, las enviamos al controlador. Él va a monitorear la corriente de entrada de la línea y el voltaje de entrar a la línea. Eh, en base a eso, pues él va a saber o va a hacer internamente un algoritmo el cual va a tomar la corriente de este inductor y la va a asemejar a una onda sinusoidal. Entonces, ¿esto cómo funciona? Cuando este interruptor está cerrado, o sea, o que está activo, esta corriente fluye a través de esta rama y lo que va a ocasionar es que este inductor se empieza a cargar. El momento en que él se cargue y este interruptor, por temas del ciclo de trabajo, pasa a un estado de conducción apagado o off y se abre, pues la energía que tenemos almacenada en este inductor va a pasar por este diodo y se va a ir almacenando en este condensador. Él se va almacenando y este condensador va a ser el encargado de suministrarle la tensión de nivel alto, de voltaje alto, a nuestro convertidor DCS reductor. Entonces, este señor va a estar conmutando, va a estar haciendo la conmutación dependiendo, dependiendo de los niveles de tensión que visualicemos acá. Aquí hay una red de dos resistencias, los cuales me van a entregar un voltaje de retroalimentación para que este señor le envíe la señal de conmutación a- al transistor. En ese punto, pues ese transistor va a estar conmutando, encendiendo, apagando. Y, y vamos a monitorear o vamos a censar la corriente que va a estar pasando por este inductor. Hasta llegar a un punto, vamos a ver si de pronto lo tenemos acá. Vamos a ver si lo tenemos acá. Hasta llegar a un punto en que la corriente del inductor, vamos a ver, la corriente del inductor va a ser algo así. Vamos a ver si de pronto se alcanza a ver algo aquí. Aquí tenemos que este va a ser el voltaje de referencia. Es una porción. Esta señal de acá es una porción de esta parte de acá que estamos censando. ¿Se acuerda que yo le dije que él tomaba una porción de esta parte de acá y el integrado la toma, llamémosla así, y empieza a hacer switchar de tal forma de que el inductor, esta que para un diente de sierra, es la carga y descarga o la corriente del inductor. Entonces empieza a cargar, se descarga, a cargar, descargar, se carga, descarga, carga, descarga. Así sucesivamente
hasta llegar y tomar la misma forma de la señal del voltaje, con el fin de garantizar, uno, que esté en fase y dos, que el contenido armónico de esta señal sea reducido, lo cual nos garantiza un factor de potencia cercano a la unidad, puede ser 0,9, 0,92, 0,93. Entonces, seguidamente de esto, lo que tenemos acá, a ver, lo que tenemos acá, acá vamos a entregarle al convertidor DC-DC un nivel de tensión de 380 voltios aproximado para que él haga la magia de coger estos 380 voltios y aquí a la salida, bueno, a la salida tengamos un nivel de tensión de 24 voltios a, en este caso para la fuente, a 10 amperes. Entonces, el tema del corrector de factor de potencia, que lo vemos a veces en las tarjetas de los inversores, en los inversores de aire acondicionado, en los equipos de soldadura, no es nada más que una etapa, ojo, es una etapa para mejorar la corriente de entrada hacia la carga, con el fin de convertirla a una señal sinusoidal y garantizar de que el circuito sea lo más resistivo posible. Cuando hacemos la impedancia general o la impedancia equivalente de este circuito, prácticamente la idea es que esto tienda a ser un sistema puramente resistivo para poder garantizar en que la mayor parte de energía que se consume es energía o potencia aparente, más bien, la potencia aparente. Y evitar que de pronto haya consumos de energía reactiva que a la larga no se van a usar y van a generar antes que nuestras líneas se calienten, haya un problema de eficiencia. Entonces, eso es lo que hace este corrector de factor de potencia, es lo que, es lo que vemos en esta fuente. Entonces, ya viendo el cuadro anterior, vemos que aquí tenemos nuestra entrada principal de corriente alterna. Rectificamos, aquí rectificamos, pasamos por el inductor que está dentro de este núcleo. Tenemos los transistores de switcheo, hacemos el switcheo acorde a la tensión que estamos monitoreando y le entregamos ese voltaje a este capacitor. Este capacitor lo que hace es almacenar ese nivel de tensión alto, en este caso aproximadamente 380 voltios, y se lo va a entregar al convertidor DC-DC reductor, que es el que tenemos acá. Entonces este convertidor reductor por medio de estos transistores empieza a hacer su switcheo, empieza a reducir el voltaje, lo pasamos por este transformador y seguidamente lo rectificamos para poder tener una onda casi continua. Entonces, aquí internamente hacemos lo que es el filtro, la parte del filtro para poder suavizar esa señal y que aquí a la salida tengamos una señal de 24 voltios continua. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a reemplazar este varistor. Quiero medir los niveles de tensión que va a haber acá cuando apliquemos 110 voltios aquí a la entrada, cuando apliquemos 220 voltios, miremos cuáles son los niveles de tensión. De igual manera, quiero mirar cuál es la señal de conmutación que envía el controlador para cuando la entrada a 110, porque si nosotros tenemos la entrada a 110, pues aquí vamos a tener en el bus DS aproximadamente 260. Y lo ideal es tener 380 voltios. Entonces, para poder llegar a ese 380 voltios, tenemos que jugar con el ciclo de trabajo del controlador de PW, del controlador del factor de potencia. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es sincronizar o ajustar la conmutación para poder garantizar un nivel de tensión adecuado en esta señal. Si dado el caso, nuestra señal o nuestro voltaje aquí en los terminales disminuye o baja, pues de igual manera el equipo tiene que empezar a hacer su retroalimentación y empezar a switchar el transistor, sea rápido o sea despacio, dependiendo a lo que queramos, porque posiblemente puede ser que aquí tengamos un nivel de tensión muy alto que esté fuera de los límites del controlador, entonces lo que él tiene que hacer es o apagar el switcheo o reducir o minimizar el tiempo de encendido de esos transistores. Entonces, vamos por lo pronto a realizar el cambio de este varistor. Vamos a analizar y vamos a ver qué cara nos hace esta fuente. Puede ser que contemos con suerte que solamente sea cambiar el varistor o puede ser que de pronto cuando lo cambiemos salgan otras posibles fallas que ojalá no nos suceda
y poder salvar esta fuente. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, siguiendo con la reparación de esta fuente switchada, ya se ha realizado el cambio del varistor y un fusible que estaba quemado. Hemos conectado las pinzas las puntas del multímetro en los terminales del capacitor, de tal forma para medir el voltaje que vamos a tener acá después de la etapa del corrector de factor de potencia. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a enfocar un poco aquí la cámara. Quiero medir la tensión que va a haber en este punto. En este punto en el capacitor C5, bueno, haciendo una analogía, ¿no? No quiere decir que este esquemático o este plano sea el de la fuente que vamos a revisar, pero prácticamente lo que estamos haciendo es midiendo la tensión en este terminal, de tal forma que va a ser la tensión que nos va a entregar hacia el otro convertidor DC-DC, en este caso convertidor reductor. Entonces, si aquí entramos con 110 voltios, pues aquí deberíamos de tener, según las especificaciones del fabricante, deberíamos de tener aquí alrededor de 380 voltios. Si aplicamos 260, 240, 230, eh, 90, 100, deberíamos tener los mismos 380 voltios. ¿Quién se encarga de hacer esa regulación? Este transistor. Entonces la idea, vamos a revisar el voltaje acá y seguidamente vamos a poner las puntas del osciloscopio entre el gate y el source de este transistor para poder medir la frecuencia o la forma de la onda del switcheo para lo que es 110 y 220 voltios. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar primero midiendo que la fuente esté trabajando correctamente y que nos entregue los 380 voltios que debería de suministrar. Entonces, listo, vamos a energizar primero a 110 voltios. Vamos a medir el voltaje de la salida. Obviamente es recomendable tener mucha precaución porque estamos hablando de un voltaje siempre alto de 380 voltios. Mirar de que no haya ningún contacto que nos pueda ocasionar que generemos un corto en la fuente. Vamos a alimentar con 110. Ya estamos vamos a probar cómo nos va. Ahí vemos que tenemos 384 voltios en DC. Quiere decir que actualmente esta etapa está entrando los 110 voltios por acá. El controlador está generando el switcheo para poder cargar este capacitor en 380 voltios. Se lo suministramos al convertidor DC-DC reductor y aquí deberíamos tener a la salida los 24 voltios de la fuente. Hasta el momento vemos que la fuente está trabajando correctamente. Voy a buscar otro multímetro, a ver si lo conecto acá y revisamos de que se estén generando exactamente los 24 voltios. Bueno, muchachos, desafortunadamente el otro multímetro se me quedó en el trabajo. Entonces, por lo pronto vamos a trabajar con este. Acabo de desconectarlo y acabo de conectarlo en la salida de 24 voltios. Vamos a probar cómo nos va. Aquí vemos que generamos 23 voltios. Obviamente estas fuentes vienen con un trimmer o un potenciómetro para poder ajustar el voltaje. Vamos a hacer la ajuste correspondiente. Bueno, al parecer creo que está. Ahí está. Ya 26 es muy alto. Vamos a dejarlo en los 24 voltios. Listo. Ahí quedan 24 voltios ajustados. Entonces ya sabemos que estamos generando en la etapa del capacitor 380 voltios. Tenemos a la salida 24 voltios. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente prácticamente ya está lista para entregar al cliente. Pero ya que la tenemos, aprovechemos y vamos a revisar las señales de conmutación
del controlador de PFC. Vamos a ver si la señal cambia cuando conectamos a 110 o, o no cambia si la conectamos a 220. O sea, no lo sé, la verdad es algo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a salir de la duda. Por lo pronto voy a desconectar la fuente para que se descargue los condensadores y poder hacer la conexión eh, en el osciloscopio. Entonces vamos a conectar lo que es el gate y el source para ver las señales de conmutación de este integrado. Para eso, pues voy a ver la ficha técnica de este transistor y poder hacer una conexión, entre comillas, ¿no? Una conexión segura y poder medir estos datos. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahí hemos conectado las puntas de los osciloscopios a los terminales, a los terminales del gate y del source de uno de los transistores del circuito de PFC o el corrector de factor de potencia. Vamos a energizar con 110 voltios y pues queremos ver la señal o la señal de conmutación de ese transistor. Y pues la vamos a ver también cuando alimentamos con 220. Entonces, este primer escenario es 110 voltios. Vamos a probar cómo nos va. Aquí vemos las señales de conmutación. Son las señales que nos entrega el controlador de corrector de factor de potencia. Vamos a ver de cuánto es esta señal. Asumo a que como no hay carga, como no tenemos carga, me imagino que el controlador no ve un cambio en el voltaje de salida, en el bus de DC. Entonces, pues prácticamente la conmutación va a ser, digamos que un ciclo de trabajo muy mínimo. Vamos a pausar un momento esta señal. Stop. ¿Cómo lo...? Vemos que hay ciertas señales de conmutación. Por lo que veo y entiendo, es debido a que no hay una carga, pues no tenemos carga a la salida. Entonces el equipo, o bueno, el control permanece siempre constante. Creería yo que si conectamos alguna carga que haga que fluctúe el voltaje, posiblemente, posiblemente esa onda o esa señal cambiará. Voy a buscar si tengo algo de 24 voltios y se lo conectamos a la salida, a la carga, y evidenciamos si este ciclo de trabajo varía o no varía dependiendo de la carga que tengamos conectada. Bueno, muchachos, hay como carga, pues no tengo una válvula solenoide o algo de 24 voltios, sino pues conseguí unos bombillos LED. Pues vamos a ver si se genera algún cambio en la forma de la señal de conmutación. De igual manera seguimos trabajando a 110 voltios. Vamos a conectar. Vemos que prácticamente la señal de conmutación se mantiene en un ciclo de trabajo bajo. Vamos a revisar qué frecuencia estamos trabajando aquí de conmutación. Aproximadamente no estamos teniendo una frecuencia de unos 56 kilohertz, según lo que nos marca acá. Aquí vemos que pues el ciclo de trabajo en este caso varía, pero como no tenemos una carga que esté esforzando la, la fuente, pues no se va a ver, no se va a ver tan claro el cambio en la conmutación, pero ahí podemos ver cómo trabaja el switcheo del sistema del sistema del corrector de factor de potencia. Ya si le hacemos la señal un poco más, reducimos el tiempo.
Vemos que prácticamente se genera un tren de pulsos para poder ¿qué? Hacer conmutar el transistor. Vamos a proceder a conectarlo a los 200. Espera a ver qué voltaje tengo acá, debido a que tengo conectado un transformador. Quiero verificar qué voltaje tengo inicialmente antes de conectar el equipo, que de pronto vaya a superar el valor máximo que me pueda soportar la fuente, y vayamos a quemar nuevamente nuestra fuente. 240, vamos a aplicar la tensión de 240 voltios. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que se apague. Y vamos a proceder a hacer esa conexión. Si vemos que los pulsos acá el ciclo de trabajo es menor. Miremos que la forma de switcheo cambia. Es diferente a los 110. Voy a dejarlo ahí. ¿Y qué? Y voy a conectarlo nuevamente a 110, tal cual. Y vamos a ver que cambia la forma de la señal de conmutación. Esperemos que el circuito se apague. Y vamos a proceder a conectarlo a los 110. No sé si es mi impresión o juzguen ustedes por la imagen que ven. Vemos que aquí los pulsos son más continuos. Voy a volver a conectar la 220. Listo, vamos para 240 voltios. Mire los pulsos a 220 voltios. Así hay una diferencia cuando conectamos a 220 voltios y a 110 respecto al ciclo de trabajo. Posiblemente, por lo que el esfuerzo que tiene que hacer el transistor para poder llegar a los 380 voltios es menor claramente a 220 voltios, cuando se conecta a 220 voltios, que cuando se conecta a 110. ¿Por qué? Si nosotros alimentamos directamente 220 y hacemos la raíz cuadrada de esos 220, vamos a tener solamente con el tema de rectificación, vamos a tener en DC los 360, 380 voltios aproximadamente. Mientras que cuando alimentamos con 110, cuando hacemos la rectificación, vamos a tener alrededor ¿de qué? De 110 por raíz de 2, 224 voltios. Para poder llegar a 380 voltios, tengo que hacer conmutar, apagar, conmutar, y ir cargando, ir descargando el inductor. Entonces, a raíz de eso, por eso vemos que cuando tenemos conectado, que es este escenario 220 voltios, el ciclo de trabajo acá es menor a que cuando lo tenemos conectado a 110. Bueno, no siendo más, pues espero que el video haya sido de gran ayuda para poder entender este tipo de circuito. La verdad es bastante la ingeniería que hay detrás de estos controles. Y pues ahorita, si me da el tiempo, vamos a revisar un equipo de soldadura, un inverter, el cual también creería yo que también viene con este tipo de circuitos, ya de, teniendo una base de cómo es el control de PFC, pues nos queda más fácil identificar los problemas en los equipos. Entonces, espero que el video se haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer en los comentarios del canal, y mientras tenga tiempo, pues las contestaré. Entonces, hasta la próxima y nos vemos.